Tierra Negra. Glotón, un cachorro extraordinario. Glotón era una mascota decidida, valiente y tenaz, pero muy inteligente para no dejarse llevar por la ira y desprotegerse cuando arremetía contra las presas u oponentes. Sabía cómo ganar batallas contra enemigos que le sobrepasaban en muchos aspectos. La noche en que atacó el tuerto, su amo le soltó la correa porque éste detectó un enemigo, una presa o un intruso que llegó del mar. Podía ser una jena, un mogot o peligrosamente un depredador peligroso como un averín. Los averín eran bestias tipo perros pero más potentes, con un cuerpo grueso y mandíbulas pavorosas que si no se les atacaba en grupo era casi imposible derrotarlos uno a uno, ya sea un hombre lobo miembro del clan o una mascota. Había varios enemigos naturales que también eran mortales para todo miembro del clan, por ello le dio la orden a su mascota. Ve glotón. Atrápalo mientras llego a terminarlo. De inmediato la fiera de cacería y batalla corrió velozmente para alcanzar y atrapar a aquel desconocido animal o enemigo. Mientras tanto su amo corría más lento para saber a qué tipo de intrusos se enfrentaban o tenían que cazar. De repente observó que las huellas profundas y anchas coincidían con las de un averín. Maldita sea, es un averín. Sin pensarlo más fue siguiendo el rastro de su perro, pero un olor y ruido extraño lo hizo pararse de pronto. Se dio cuenta de que encima de una loma algo corría a gran velocidad tratando de huir. Por un momento dudó, quiso ignorarlo porque Glotón seguía a un averín que con seguridad le quitaría su vida y tal vez también la suya si lo enfrentaba solo, pero este que corría cerca de él podría ser otro averín o una presa, hasta que se decidió a seguir al que corría sobre la loma, sabiendo que cerca de ahí estaba otro vigilante y entre los dos y la mascota de este podrían liquidarlo mientras que Glotón se encargaba de aquel. Él se acercaría y lo entretendría mientras llegaba a auxiliarlo junto con el otro vigilante y su mascota, así que corriendo en cuatro patas se dirigió rumbo a la loma para seguirle el rastro. Cuando llegó a la cima hizo un alto para explorar el panorama y evitar caer en una emboscada. Cuando se paró silenciosamente para observar todo, sintió un fuerte golpe en la espalda, y unas fuertes garras se incrustaban atravesándolo. Enseguida fue levantado con facilidad mientras era sacudido para infligirle la estocada final. Solo pudo voltear un poco para ver a su verdugo porque agonizaba. Era un hombre lobo enemigo de su clan, cuyo pelaje negro le hizo confundirse con la noche y sigilosamente lo tomó por sorpresa. Después fue desvaneciéndose hasta quedar inerte. No hubo ruido que anunciara su muerte. Luego el extraño y poderoso invasor siguió su recorrido para conocer el territorio y preparar un plan para invadirlo. Era el famoso tuerto, un miembro de los más fuertes del clan de los lagartos. En ese instante, mientras Glotón cumplía su labor de liquidar a cualquier enemigo, perdía a su amo por un invasor poderoso. Glotón corriendo velozmente dio alcance al averín que lo sobrepasaba en tamaño y peso. Glotón caminaba en círculos para evitar ser atrapado por este superdepredador, mientras que éste lo seguía con la mirada desencajando sus escalofriantes garras y abría sus fauces dándole a saber a Glotón que le esperaba una muerte terrible, como la ejecutada a miembros de su clan y mascotas. Por fin Glotón tenía al alcance al depredador de todos los miembros de su clan y podía ser uno más de su lista, pero para eso estaba preparado, para recibir la muerte en batalla. Entonces el gran averín se arrojó volando por los aires para atrapar a su víctima y tomarla con sus cuatro extremidades. Su espeso pelaje lo hacía ver mucho más grande lo que era, pero la ferocidad era palpable. Glotón era fuerte pero su astucia era sobresaliente, porque no se dejó llevar por el impulso de recibir de frente a este depredador mortal, ya que sabía que sería su fin, así que evitó el choque frontal, ya que además por su tamaño con seguridad lo derribaría y lo pondrían boca arriba, lo que sería su final porque de esta forma su enemigo tendría un plato listo para servirse y comer. Al recorrerse un poco, aprovechó que en el aire el averín alentaría su movimiento, por lo tanto su cálculo dio resultado porque antes de que éste cayera tomó parte de su muslo para atraparlo fuertemente. Cuando cayó todo el cuerpo Glotón se jaló violentamente tirando de esa parte, para tratar de asestarle un daño permanente en ese lugar. Dicha estrategia tuvo un buen resultado porque le desgarró una de las pocas partes débiles de este gran oponente. La fiera mascota rompió parte de los ligamentos y músculos, lo que limitó el movimiento del enemigo, quien al sentir esta fuerte maniobra se revolvió con fuerza, intentando atrapar a este desafiante animal que no le significaba ningún peligro, pero le causó una gran furia el sentir que su pata trasera fue dañada, ya que al intentar asentar este miembro sentía dolor.
luego el perro de caza dejó de morder para protegerse. Su táctica era entrar y salir para evitar ser atrapado, porque si cometía este error, su muerte se presentaría sin duda. Entonces el Averín intentó ir de frente contra él, pero Glotón simplemente lo esquivaba, y lo miraba a una distancia prudente, estudiaba rápidamente su velocidad y notó que donde mordió, el movimiento era lento, así que zigzagueando se lanzó contra el adversario quien lo esperaba confiando en que éste venía directamente a sus fauces, solo lo esperaría para atraparlo, pero solo era una treta disfrazada de señuelo, porque antes de que llegara el Averín saltó sobre él para asegurar apresarlo. Puesto que la formidable mascota realizó la misma faena, pero ahora tomando la otra parte con ansiedad brutal y dio varios jalones sanguinarios aprovechando de que el oponente no podía moverse con velocidad. Su movimiento de desgarre y destrucción aunque no fue mortal sí logró disminuir en mucho la condición de su enemigo porque éste ahora se levantaba en 4 patas y aunque gruñía para infundirle temor no lo lograba, porque el astuto perro le había encontrado una debilidad que aprovechó perfectamente. Luego Glotón se movía cerca de él para que éste intentara seguirlo, pero éste no aceptaba el reto, sin embargo no había confianza en el agresivo guardián que no dejaba de moverse continuamente, inclusive corría dándole vuelta y éste solo movía su cuerpo escondiendo sus patas traseras. En ese momento varios gruñidos conocidos hicieron a Glotón desviar su mirada y su propósito, porque su fino oído detectó los sonidos de su amo. Por un momento Glotón se le quedó mirando fijamente al Averín gruñéndole y ladrándole fuertemente para decirle que por el momento la batalla quedaba suspendida, pero que no había miedo si en otra ocasión volvieran a encontrarse. El Averín en ese momento quiso alcanzarlo con sus garras delanteras y su espantosa mandíbula, pero su velocidad no le daba para más y solo vio partir a esta mascota que sin duda lo había dominado y sacado de quicio por momentos, pero que el duelo quedaba pendiente y tarde o temprano cobraría esa afrenta sanguinariamente. En ese momento Glotón fue a auxiliar a su amo a quien encontró muerto, pero ese olor extraño del quizás asesino, se le quedó grabado y corrió siguiendo el rastro hasta encontrarlo. No paró hasta dar con él y cobrar esa deuda de honor y lealtad. Glotón, un perro de la línea dorada demostró que si pertenecía a esta clase, la sobrepasaba por lo que hizo con el hombre lobo invasor. Tiempo después de su hazaña lo dejaron un rato con su amo para que le rindiera el luto necesario. Este le lamía la cara para recordar su olor tratando además de que éste le respondiera. Gorka y los demás estaban preocupados por la invasión de este astuto asesino, pero también se preguntaban acerca de la fuerza extraordinaria que tenía esta mascota. Al enfrentarse a un enemigo en apariencia más fuerte que él, el verdugo lo miraba impasible porque conocía algunos detalles muy particulares de este animal. No le sorprendía la hazaña que realizó. Lo acicalaba gentilmente de la cabeza como dándole a entender que sentía también la pena de perder a su amo, pero quería decirle que le rindió honores al ejecutar a su asesino. Esta mascota era bastante particular por sus hábitos que mostraba, eran diferentes a los demás, pero su dominancia le salía a flor de piel excepcionalmente en cualquier disputa o indicio que le hicieran ver que no era el alfa. Llegó el momento en que todos los que estaban frente a éste le temían y casi lo dejaban hacer todo, a menos que se arriesgaran a un duro enfrentamiento, en el que Glotón siempre estaba dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias. El verdugo comprobó su bravura cuando un día éste escapó donde permanecía resguardado con los demás. Se metió a la jaula de su oponente quien iba a participar en el encuentro de castas para elegir a las mascotas que se integrarían a la línea dorada. No podía creer que peleó con un perro más grande que él en tamaño y en edad. Glotón casi siendo un cachorro confrontó a un rival que le llevaba más de un tercio de su peso, además de que le aventajaba en unos 20 centímetros en estatura. Cuando éste brincó sorprendentemente por las paredes del criadero hechas con maderos, de inmediato se lanzó contra el negro quien estaba amarrado dentro de su jaula, pero ésta se encontraba abierta porque lo iban a ir a probar contra oponentes de otros criaderos. De inmediato Glotón se metió sin miedo y saltó contra su contrincante. Este ya lo esperaba con sus grandes fauces dispuestas a destrozarlo. De inmediato el perro de mayor experiencia impuso su fuerza y su experiencia derribando al joven contrincante. Sin embargo no podía tomar alguna parte de este insolente enemigo, aunque lo arrastraba con facilidad se sentía frustrado por no poder atrapar alguna parte con sus fauces, hasta que sin contemplaciones giraba bruscamente su cabeza para encontrar una entrada al cuerpo enemigo. Esta maniobra le dio resultado porque tomó su hombro con ansiedad para sacudirlo violentamente,
Pero también su enemigo le atrapó una oreja que fue enganchada por unos colmillos no muy desarrollados pero que se revolvían con fuerza para triturársela. Aunque el negro dominaba al joven inexperto, no podía dañarlo gravemente porque le molestaba mucho el sentirse atrapado por la oreja, se percató de que no podía aplicar toda su fuerza porque era detenido por este agarre. Esto lo enervó más por lo que se decidió a matarlo a pesar de todo, entonces trató de profundizar su agarre del hombro para de una vez por todas atraparle el cuello en cualquier descuido. Para lograr su propósito tenía que soltarle por un instante el hombro para meter más su gran hocico y tomar todo. Pero cuando Glotón sintió que era liberado de esa atadura que le dañaba considerablemente, se revolvió ágilmente y tomó el cuello de su enemigo y aunque este era grueso pudo tomar todo lo que su mandíbula le permitía. Esto le hizo saber al negro que la pelea estaba muy lejos de resolverse porque este insignificante rival era más astuto y rápido que él, porque le demostró que por maña y por inteligencia tardaría mucho en atrapar una parte mortal para acabarlo. Al sentir que la mordida era débil por su enemigo, el negro se paró para sacudirse esa molestia que estaba prendido en su cuello. No se sentía en peligro porque la fuerza con que le era aprisionado esa parte no le impedía respirar, además de que poco sentía sangraba. Glotón por su parte no despegaba su inmadura mandíbula de este lugar, ya que por instinto sabía que le daría el triunfo tarde o temprano, aunque sentía que lo que tomaba no era lo suficiente para tomarlo por completo y la fuerza que aplicaba no mermaba en nada al contrincante a pesar de usar toda. Pero la tenacidad y determinación de Glotón por establecer su supremacía no lo despegaría del cuello del negro, quien poco a poco perdía fuerza en sus violentos intentos de sacudirse a este rival. Después de un buen rato el perro experimentado se quedó quieto para recuperar fuerzas intentando levemente morder alguna parte de su adversario, cuestión que aprovechó Glotón para jalonear a su presa. Poco a poco fue sintiendo como la sangre comenzaba a salir de ese lugar, lo que lo motivó a seguir con más fuerza e intensidad a pesar de no infligir un daño severo, pero tarde o temprano encontraría la forma de hacerlo. En ese momento fue cuando llegó el verdugo quien observó la escena, estaba asombrado de la valentía y peligrosidad de ese cachorro mediano que sin medir consecuencias se arriesgó a morir a manos de un perro hecho y derecho, que probablemente resultaría ganador en la competencia de castas. El verdugo no estaba equivocado. El negro resultó dañado superficialmente pero Glotón le ganó en carácter y templanza, se levantó con orgullo con la cabeza arriscada, mientras que el experimentado se mostraba con la cola metida un poco entre las patas, dando a entender que el enemigo era superior. Más tarde el negro demostraría su valía, con seguridad y carácter se presentó en la contienda venciendo a los demás oponentes, por lo que irónicamente fue jerarquizado como un miembro de la línea dorada y fue asignado a Terir como su mascota. Mientras tanto el verdugo comenzaba a mirar más de cerca a Glotón, porque era un perro extraordinario que jamás había visto hasta ese momento, sus cualidades de líder y de dominancia eran totalmente increíbles.